Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su sesión de Learning Talk de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York, como es nuestra costumbre. Y mi fija, Tili de León, ahí conmigo, acompañándome con mucho entusiasmo. Ya nos acompaña también en la sala nuestro querido amigo Francisco Duarte, desde Miami, Florida, y María del Carmen León desde Guayaquil, Ecuador. Qué maravilla. Bogotá, mira, Bogotá, Miami, Guayaquil y Washington, todos mezclados aquí, aprendiendo juntos. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema emocionante y yo estoy seguro que María del Carmen está muy entusiasmada porque así me lo hizo saber cuando supo que íbamos a hablar el día de hoy. Y lo primero que tengo que hacer es preguntarles a ustedes qué entienden por eso de alfabetización informacional. ¿Qué será la alfabetización de la información? A ver, ¿qué entienden por eso? Vamos a ver quién es el primero que abre su micrófono para compartir. A Francisco ya abrió el micrófono. Adelante, Francisco. Sí, un saludo para todos. Para mí la alfabetización de la información informacional tiene que ver con la capacidad de desarrollar habilidades de selección de la información. Ok, muchas gracias, Francisco. A ver, algo que contribuir adicional. A ver, Tili o María del Carmen, cualquiera de las dos. María del Carmen no enciende el micrófono. Tili Hola, tampoco, así que... ¿cómo están? María del Carmen sí enciende. A Gracias. ver, cuéntanos. Bueno, realmente yo hago una analogía cuando el término de alfabetización, ¿sí? Es entregar aprendizaje, ¿sí? De algo o de un tema que no se conoce. Y ahora con el tema de que lo relacionas con la información, pues efectivamente para mí me hace sentido es todo lo que tiene que ver con la parte digital de la información, cómo la manejamos. No he, no Solamente he la digital, buscado, la ves no he tú. buscado de pronto en Google el tema, o sea, estoy en este momento analizando desde mi punto de vista. De pronto es palabra por palabra. Qué bueno. Bueno, vamos ya que más o menos empezamos a hablar del tema, vamos a preguntarle a Tili, ¿y por qué será importante eso de la alfabetización de la información en este momento, en este momento del mundo? Para aportarle a otros algunos conocimientos que nosotros podamos tener y ir alfabetizando, valga la redundancia, a las personas en diferentes temas. Me acuerdo mucho en el colegio cuando íbamos a alfabetizar a un barrio donde les enseñábamos a los niños a leer y a escribir, ¿sí? Entonces, ahora con todos esos conocimientos, el que los tenga debe alfabetizarnos a los que no los tenemos para que podamos crecer y aprender cada día más. Muchas gracias, Tili. Y aprovechando la presencia desde Caracas de Arnaldo González Graterol, me gustaría preguntarle a Arnaldo qué siente él, cuál es el desafío que enfrentamos quienes vivimos en este momento de la historia al buscar encontrar, evaluar y utilizar la información de manera efectiva, como lo propuso Francisco en su definición de alfabetización informacional. ¿Cuáles son esos desafíos? Oye, buena pregunta, Adrián. Buenas tardes a todos. Y a mí me parece realmente que los desafíos ahorita sobre todo son vencer las barreras de los fake news, por ejemplo, los fake news, la información tergiversada con mala intención. Por ejemplo, en el caso de la misma inteligencia artificial,
que si se toma por el buen camino es súper poderosa, pero ahorita es perfectamente factible engañar sin que nadie se dé cuenta. Hay las herramientas ya para hacerlo. Entonces yo creo que de alguna manera el reto para todos es lograr discernir entre la información que es poderosa y valiosa y la que no lo es, aunque parezca que una no tiene nada, no, o sea, es exactamente igual a la otra, ¿no? Me parece que Y hay que fíjate que tú mencionas el reto y yo, como sabes, tengo una distinción y así lo he hecho saber a los que me siguen, que tengo una distinción entre reto y desafío, y yo siento que este es un verdadero desafío porque proviene del futuro, o sea, no tiene nada que ver con referencia al pasado, tiene que ver con referencia al futuro, que son las raíces de la palabra desafío, tienen que ver con futuro. Y no solamente son los fake news, es la enormidad de los datos disponibles que tenemos a la hora de querer buscar o evaluar o utilizar una información que nos ha sido provista o que nos ha pedido que busquemos o que necesitamos buscar por alguna necesidad. Entonces, le pregunto yo a María del Carmen, que está muy metida en eso, ¿qué habilidades, qué competencias crees tú, María del Carmen, que son necesarias para desarrollar esa alfabetización informacional? Yo considero que primero, dijiste hace un momento, tenemos muchos datos, hay una cantidad de datos, no podemos medir infinita, pero justamente esta mañana participaba en un foro como asistente, y entonces también hablaban de primero usar la data, ¿qué data tengo? O sea, hay mucha data basura y hay otra que se sirve, que finalmente eso, luego de algún proceso, se convierte efectivamente en información. Entonces, primero es identifiquemos o clasifiquemos la data que sí nos va a servir para poder tener enfoques o propósitos, digamos, que para el aprendizaje o la facilitación. Entonces, según lo que me estás diciendo, una de las competencias es la capacidad de organizar y clasificar la información que nos proveen. ¿Es así? ¿Lo estoy entendiendo bien? Sí, es correcto. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice la sabiduría de Francisco con respecto a qué otras habilidades percibe él. Otra de las habilidades, considero yo, es el tema de justamente de priorizar dentro de toda la información que yo recibo, qué es lo que voy a considerar más importante, es decir, clasificar esa información. Y lo siguiente también es qué tipo de, vamos a llamarlo así, valores transmite o representa esa información. Hay informaciones que, por ejemplo, en mi caso, yo sencillamente no proceso porque no está dentro de mi escala de valores o de mi escala de interés. Entonces, creo que una de las habilidades más importantes es saber y estar claro qué es lo que realmente me interesa para efectos de mi propósito, de mis valores y de mi desarrollo, y poder, digamos, en función de eso definir, porque puedo pasar horas enteras conectándome con redes sociales que no me agreguen ningún tipo de valor. Muy bien. Fíjate que dicen por ahí que nosotros no podemos observar lo que no podemos lenguajear. Hay información que nosotros no podemos procesar sobre la cual no tenemos lenguaje para expresarnos. Entonces hay que tener un lenguaje diferente para procesar información que nos está llegando ahora. Entonces tenemos que adquirir lenguaje. Es interesante, ¿verdad? Esa competencia de adquirir lenguaje para procesar, para poder lenguajear, para poder conversar acerca de la información. Entonces, aquí aparece algo que Tilly nos busca siempre que desarrollemos cuando estamos trabajando en los talleres de ella, que es pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Ella, por ejemplo, hace unos ejercicios estupendos
estoy seguro que se acuerda Francisco, porque la invitó a Tilly a su grupo para que hablara sobre la capacidad de realizar preguntas. Entonces, la manera de realizar preguntas de Tilly es muy original. Entonces, nosotros adquirimos, por cierto, voy a tener que volver ya lo he tomado como 7 veces, voy a tener que tomarlo una octava porque la forma de pensamiento crítico que requiere para evaluar la información es diferente, como hay que fomentar ese pensamiento crítico y la mayoría de nuestro sistema no está proporcionando herramientas para tener pensamiento crítico, sino que prácticamente lo que hace es transmitir información sin que haya un procesamiento de la misma. Entonces, hablaba Francisco de la clasificación, pero imagínate con tal cantidad de variedad de información que nos proveen las infinitas fuentes que tenemos enfrente y tan limitados que estamos en el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos clasificar la variedad de fuentes cuando a veces no podemos ni siquiera entender qué fuente es esa? ¿Qué tipo de fuente es? A veces incluso viene de casas de estudio superior. Y tú ves aquello y dices, un momentico, en serio, o sea, esto me lo está diciendo una escuela que tiene doctorados y tiene postdoctorados y esta información me suena que no tiene fehaciencia. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos nosotros a nuestros estudiantes, a nosotros mismos, a estar conscientes de los sesgos que nos invaden al evaluar la información? El observador, como diría algún amigo mío que alguna vez estudió coaching, el observador está condicionado por su lenguaje. Entonces los sesgos que tenemos para evaluar la información son enormes porque además están en nuestro inconsciente. Entonces, para poder hacer consciente lo que está inconsciente, tenemos que lenguajearlo, tenemos que conversarlo. Y si no se conversa, no aparece frente a nosotros. Dime, Arnaldo. ¿Y qué piensas? Puede ser un término un tanto controversial, realmente es la palabra. ¿Qué opina el grupo de desarrollar la intuición? Porque detrás de la intuición siento que hay un elemento no convencional, pero a mí personalmente me parece que es poderoso darle cabida a la intuición para pensar, por ejemplo, oye, esta información a la que tú te referiste ahorita, la da una escuela con doctorado y postdoctorado, pero no me suena bien, no me huele bien, no me sabe bien. Eso para mí, yo creo que hay que darle, cada día más hay que darle cabida a la posibilidad de desarrollar la intuición. Bueno, ahora vamos a hablar sobre eso, pero ya tú diste tu opinión en la pregunta. Sí. Entonces, yo me quedaría con lo que tú nos estás aportando y te preguntaría yo, sobre la intuición, ¿puedes tomar notas? No. Sobre la intuición, ¿puedes organizar la información recopilada? Sí, yo creo que sí. Porque Sobre si hay algo que no me suena bien, lo voy a descartar, porque de alguna manera Francisco habló hace un rato de la posibilidad de seleccionar qué está conectado con mis valores, porque los valores también son algo intuitivo o variable dependiendo de cuál haya sido nuestra historia personal y nuestra educación. Entonces yo creo que ahí hay una serie de elementos que van sumando. Y yo te preguntarías, ¿con la intuición puedes sintetizar? No, pero no importa, no hace falta, porque para mí la intuición está en otro nivel y por eso ¿En qué es nivel tan está poderosa. en qué nivel está la síntesis que no está
que no es posible aplicar la intuición. Claro, pues es que la síntesis ya es un proceso racional de acuerdo a lo que yo comprendo como síntesis. Y la intuición para mí está a otro nivel. Y por eso la siento tan poderosa. De alguna manera se pasan muchas etapas racionales por el hecho de que ya tú lo estás evaluando desde ese enfoque intuitivo. Muy bien. ¿Y cuántas veces has visto que la intuición falle? Oye, a mí mi porcentaje balance es positivo. No te No, voy a la decir que es pregunta 100%. no es si el balance es positivo. La pregunta es si la intuición falla. Yo creo que no. Es cómo la interpretamos lo que puede fallar. Ok, déjame preguntarle a Francisco, porque a lo mejor Francisco tiene una opinión que nos puede colaborar. ¿Qué opinas, Francisco? ¿La intuición puede fallar? Yo diría que la intuición es una buena consejera, la intuición es sabia y hay que escucharla, hay que aprender a escucharla. Yo creo que hablando de estas habilidades que se requieren para el procesamiento de información y de comunicación en general, una de las cosas principales es eso, es aprender a manejar la intuición. En conclusión, yo en términos de la balanza, yo diría que en mi caso, no se ha equivocado mi intuición. Cuando mi intuición me ha dicho, no hagas esto, y yo contraponiendo la que suele suceder, y me sucede frecuentemente, lo hago, pues no me va bien. Definitivamente no me resulta un buen negocio, como dicen tú, ¿no? Entonces, prefiero aprender a escuchar cada día más mi intuición. Muy bien. La intuición forma parte del observador que tú eres. Por lo tanto, si tu sesgo influye tu pensamiento, también influye tu intuición. El porcentaje de falla de la intuición es elevado. Entonces, a veces hay que ir en contra de la intuición y probar. Y si falla, falla. Entonces, pero a veces la intuición también falla. Entonces, lo que nos permite esto es tener un pensamiento crítico respecto a nuestra intuición. No, yo no estoy diciendo que no se escuche la intuición, que no se sienta la intuición, que no se haga caso a la intuición. Estoy diciendo que no se le puede hacer un caso solo a la intuición, porque la intuición tiene parte de nuestros sesgos cognitivos y de nuestros sesgos de valores, como ustedes mismos lo dijeron. Hay sesgos nuestros que afectan nuestra intuición y es parte de nuestro ser. Es como a veces me pasa a mí con la vista, ¿no? La vista engaña, ¿cierto? La vista engaña y es increíble. Entonces, hay momentos en los cuales no tiene que hacerle caso a la vista, tiene que hacerle caso a otras herramientas. Y por eso es que este papel de la alfabetización de la información es importantísimo. Pero vamos a avanzar para ver si nosotros logramos encontrar alguna respuesta a estas cosas que nos corresponde. Entonces, ¿cuál será nuestro papel como educadores, como facilitadores en el desarrollo de habilidades de información, de alfabetización informacional? Y allí tenemos un papel con nuestros propios estudiantes. Entonces, estas preguntas vamos a utilizarlas como punto de partida. Y como bien nos dijo al principio Francisco, y lo reafirmaron ustedes, la alfabetización informacional tiene que ver con la capacidad de encontrar, evaluar y utilizar la información de manera efectiva. Y esa gran cantidad de información disponible que hoy tenemos es esencial para el aprendizaje. A medida que vamos aprendiendo, que vamos necesitando la información, nos corresponde encontrar y utilizar la nueva información para tomar nuestras decisiones. Entonces allí vuelve a aparecer la intuición. La intuición mejor informada
Óyeme, óyeme esa declaración. La intuición mejor informada es más efectiva. Sin duda. Entonces, en la educación, la alfabetización es una habilidad que se desarrolla en la persona por autoestudio, o se puede educar a nuestros estudiantes para que ellos logren aumentar sus competencias para encontrar la información en el lugar donde esté. O sea, poder acceder a esa enorme variedad de fuentes, descartar las fuentes que no son fehacientes, que no son veraces, que no son, digamos, comprobables, que no son Confiable. inteligentes, confiables, gracias por el verbo, evaluando entonces la credibilidad de la fuente y utilizando esa información de una manera efectiva para que pueda realizarse un trabajo útil. Si el estudiante no desarrolla las habilidades de pensamiento crítico, su éxito en la alfabetización informacional va a estar condicionado. Y entonces, a nosotros, los facilitadores, sobre todo aquellos que utilizamos la metodología de aprendizaje acelerado, nos requiere que ellos eleven su potencial desarrollando esas herramientas que le permitan convertirse en pensadores críticos. Cuando el facilitador está realizando la asignación de las actividades de educación que van a realizar los estudiantes, entonces debe procurar que ellos utilicen el pensamiento crítico a la hora de evaluar la información que van a utilizar en la asignación, para que pueda evaluar quién es el autor, evaluar cuál es el propósito del autor al generar esa información. Incluso ser capaces de identificar los sesgos del autor, verificar la actualidad de la información. A mí me pasó recientemente que una persona estaba dando una cantidad de información y yo dije, un momentito, esto no me suena bien. Y como dicen por ahí que el ChatGPT para algunas cosas sirve, yo me metí rápidamente en ChatGPT y puse la búsqueda y la información que estaba dando estaba desactualizada. La información de ChatGPT, los que conocen la herramienta saben que está actualizada hasta el año 2021. Si tú necesitas una información del año 2021 en adelante, no le creas a ChatGPT porque ellos mismos te lo advierten que la información está desactualizada. Todavía es una herramienta en desarrollo. Entonces, tienes que buscar que la información esté actualizada, que sea precisa, porque si no, entonces estás utilizando una información que puede ser no relevante. Además, hay información que no es relevante para la necesidad que estás queriendo cubrir en la búsqueda. Entonces, por eso, esa cantidad de preguntas que acabo de hacer, que se debe hacer el estudiante, que debe lograrse que el estudiante desarrolle esa habilidad de contestar esas preguntas cuando está revisando información, y ustedes dirán, ay, Dios mío, ¿y cuánto va a durar una búsqueda entonces? Va a durar lo que tenga que durar para que la respuesta que esté obteniendo sea lo más fehaciente posible. Para que la información que está utilizando para la construcción del nuevo conocimiento, la nueva habilidad, la nueva actitud o el nuevo valor esté adecuada. Porque de nada sirve que consiga una extraordinaria fuente que está totalmente desactualizada, totalmente falsa, que son los fake news que dice Arnaldo para mostrar esa falla. Entonces, dice, ahí aprendemos
como nos lo enseñaron nuestros mayores. En la variedad está El gusto. el gusto, en la variedad está el gusto. Entonces, aquí es importante que la gente aprenda a utilizar variedad de fuentes y aprender a construir la información con fuentes lo más serias, lo más fehacientes posible. Las búsquedas en la web son muy importantes, pero también hay una cosa que no sé si acuerdan que existe, que se llaman libros. Libros, ¿saben? Los libros, los que están en la biblioteca. Entonces tú dices, no, pero es que yo voy y lo busco en la web. Sí, está bien. Si tú tienes, por ejemplo, la Enciclopedia Británica, la tienes en versión electrónica y pagaste la suscripción, que vale como, creo que ahorita está como en $260 o algo por el estilo. Entonces te creo que fuiste a buscar una fuente fehaciente, porque la verdad es que la Británica gasta muchísimo dinero para que sus artículos estén lo más actualizados posible, y esa versión que está en la web es bastante robusta y rigurosa con las cosas que provee. También lo son, por ejemplo, algunos sitios, pero la mayoría de los sitios que son académicos, que son scholars, tienes que ver cuál es el autor, cuál es la fuente, cuál es porque a lo mejor la fuente que es confiable para una determinada información no es confiable para otra. Eso me ha pasado hasta la saciedad. En una misma casa de estudio, tengo un autor que está totalmente desactualizado y un autor que está en lo último. Y resulta que tú vas a la casa de estudio y encuentras a los dos docentes peleados porque precisamente hay una divergencia entre ellos, porque el uno dice que el otro está desactualizado. Si pasa eso en las casas de estudio, no va a pasar en la producción de material que consigues en la web. Cuando estés investigando un tema, tienes que encontrar variedad de fuentes, incluidos los libros, tan de poco uso para mucha gente hoy en día. Tienes que buscar los artículos. Por ejemplo, en el caso de Tilly, creo que sí, Tilly es la que más conoce, sabe que yo tengo las revistas de la American Society for Training and Development, la tengo coleccionando desde hace no sé cuántos años. Entonces les dice, pero si tú lo buscas en la web y ahí está, sí, pero a veces el artículo que yo estoy buscando no lo subieron, porque yo creo que la persona que estaba subiendo la revista no se tomó el trabajo de subirla, y resulta que el artículo lo tengo yo aquí en la revista publicada que está impresa. A veces los artículos son muy poderosos. A veces esos sitios web bien clasificados, igual que hicieron con el Twitter, que pusieron una palomita azul a lo que eran los sitios verdaderos de las cuentas Twitter, deberían hacer lo mismo con los sitios web. O sea, debería haber un organismo que diga si la fuente de la web es confiable. Por ejemplo, Norton bloquea muchos sitios web, pero yo no confío en el Norton, porque yo creo que el Norton tiene también su sesgo económico. Entonces los sitios que no les conviene también los bloquean. A mí me encantan las entrevistas como fuente, porque a veces consigo la divergencia que tiene el autor entre lo que dice hoy en el libro y lo que dijo en una entrevista anterior. No es que no crea que las personas tienen que rescatar, como decía, no me acuerdo si era Maturana, que decía que él rescataba el derecho a estar equivocado y el derecho a cambiar de opinión. Yo también rescato ese derecho, el derecho de haber estado equivocado, el derecho de cambiar de opinión. Lo he usado muchas veces en mi vida. Pero entonces, si vas a decir algo, tienes que decir, tú sabes, yo opinaba distinto, ahora cambié mi opinión. Y aquí aparece un elemento importante a la hora de curar información, a la hora de alfabetizar información, que es la conciencia de nuestros propios prejuicios. Todos nosotros, todos, sin excepción, podemos ser influidos en nuestra interpretación de información con base en los sesgos de nuestros prejuicios.
Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de cuáles son esos prejuicios a la hora de evaluar objetivamente una información. Y entonces, cuando vamos a organizar una información, que normalmente la hacemos, creemos que la hacemos para que tenga sentido. Lo que no sabemos es que cuando nosotros organizamos la información para que tenga sentido, la estamos haciendo para que tenga sentido para nosotros. Y a veces la información que tiene sentido para Francisco no tiene sentido para Arnaldo. A veces la información que tiene sentido para Arnaldo y para Francisco no tiene sentido para María del Carmen. Entonces, a la hora de comunicar la información que han hallado, es cuando aparecen los elementos que están divergentes en los hallazgos. Por eso es lo importante de publicar ya sea en blogs, ya sea en páginas web, ya sea en LinkedIn, ya sea en alguna parte, en revistas especializadas, publicar artículos con respecto a aquellos hallazgos que nosotros hemos desarrollado en nuestras investigación y desarrollo. Si nosotros desarrollamos estas habilidades que acabo de mencionar, ese conjunto de habilidades nos van a permitir desarrollar las competencias que debe tener el estudiante para entonces identificar, localizar, evaluar y utilizar eficazmente la información. Y además del pensamiento crítico, vamos a poder utilizar lo que mencionó Arnaldo en algún momento, que era el uso de la ética, el uso ético de la información. En un entorno de aprendizaje, la mayoría se quiere enfocar solamente en herramientas y en técnicas y se olvidan del elemento fundamental de la educación, que es la filosofía. Yo he visto facilitadores que son técnicamente impecables, pero que cuando lo vamos a ver, parecen lo que decía, no me acuerdo quién era el autor, que decía que parecían una carreta vacía. Entonces, hay que darnos cuenta que las herramientas y técnicas son necesarias, diría yo que imprescindibles. Pero lo que está detrás, la filosofía correcta, y esta mañana nos decía Carlos Buchanan, nos decía que era la filosofía correcta utilizada correctamente. ¿Quién nos está diciendo? La filosofía correcta y la técnica correcta, la herramienta correcta. Tú puedes estar utilizando la herramienta correcta y la técnica correcta, pero estar haciéndolo con una filosofía que está errada. Y estás haciendo un daño enorme a la gente a la hora de adquirir el conocimiento. Entonces, la educación en las habilidades de pensamiento crítico. Por eso es que María del Carmen mencionaba en su discurso, decía que había que alfabetizar digitalmente a la gente. Porque no es solamente la alfabetización de la información, es la alfabetización nuestra en lo digital. Y ella tiene una experiencia enorme porque ella educa a personas en alfabetización digital. Dice, vamos a ver lo que dice Arnaldo. Aquí está simpático el comentario de Arnaldo. A menudo, dice que es una frase de Winston Churchill. Dice, a menudo me he tenido que comer mis palabras y he descubierto que eran una dieta equilibrada. Está bien, no había escuchado la frase. Gracias, Arnaldo. Sí, así es. Entonces, hay que aprender el mundo digital, navegar y utilizar los recursos en línea, que no es fácil. Y hay personas que son extremadamente competentes en la lectura crítica
pero no saben navegar y por lo tanto a la hora de ir a buscar la información no saben. Algunos que ya están metidos en esto de la ChatGPT saben lo que son los prompts. Y los prompts son las palabras clave para acudir a la búsqueda de la información. El poder identificar las palabras clave, mira, de verdad yo tengo bastante camino recorrido en ese sentido, porque una de las cosas que aprendí al lado de Tony Buzan es que para hacer los mapas mentales había que utilizar las palabras clave. Entonces, mucho del trabajo me lo adelanté en los 80 buscando la capacidad de sintetizar un pensamiento en una palabra. Y era un desafío. Y mis primeros mapas eran terribles porque tenían unos mapas llenos de frases. Hasta que aprendí a utilizar palabras claves que eran las que se recordaban más fácilmente. Entonces, cuando vamos a buscar en lo digital, tenemos que aprender a utilizar palabras claves apropiadas. Dime, Arnaldo. Fíjate, Mariana no, yo soy Adrián. ¿Qué Mariana? De palabras claves, Adrián es clave en este momento. Mira, Adrián, es que cuando hablaste de los prompts y las palabras clave, fíjate que uno le hace una consulta a ChatGPT o a estos sistemas de inteligencia artificial y tú le puedes escribir, no sé, 2 párrafos haciéndole como el antecedente a la pregunta. Y él lo que agarra es, saca las palabras clave y con base a esas palabras clave es que empieza a hacer su búsqueda. O sea, que él se va como, qué interesante eso, ¿no? Me llamó la atención porque resume la pregunta tuya en 4 o 5 líneas, 4 o 5 palabras, ¿no? Qué valioso eso. Me di cuenta hace poco, por cierto. Y fíjate que yo me acuerdo cuando yo hacía los mapas mentales, utilizaba artículos y preposiciones y conjunciones. Y a la hora de que ya fuera Tony Buzan o Leo Alcalá, que eran los papás de los helados de los mapas mentales, cuando yo veía, decía, oye, ¿por qué tú no te quitas los artículos, las preposiciones y las conjunciones de la mente? O sea, a la hora de poner palabras clave, tienes que usar palabras clave y es muy importante a la hora de hacer una búsqueda con credibilidad en la web, porque pierde mucho tiempo metiéndole palabras que lo que hace es distraer al sitio web en la búsqueda, porque además el sitio web, yo lo tengo que decir, el sitio web es estúpido. El sitio web es estúpido, solamente entiende lo que tú le dices. No va a entender lo que tú quisiste decir. Entonces, discernir entre una fuente confiable y una fuente no confiable es parte del trabajo de pensamiento crítico que nosotros tenemos que hacer. Por lo tanto, hay que, como dice María del Carmen, hay que utilizar las herramientas y las plataformas digitales de manera consciente para poder acceder, organizar y presentar la información que nosotros necesitamos. Y eso es parte del secreto. Y entonces allí tenemos que volver a donde se formó allá en Polonia Francisco Duarte y antes en la Universidad Central de Venezuela, que fue en investigación. En investigación. Una de las cosas que falla hoy es que la gente no investiga. Hay que realizar la investigación de manera eficiente. Y entonces así aprender a utilizar una biblioteca. Yo me acuerdo, mi hijo Alexander estudió en el high school aquí, en el bachillerato de aquí, y entonces él tenía acceso a unas bases de datos de centenares de bibliotecas, incluida la biblioteca del Archivo General de la Nación de los Estados Unidos. O sea, te puedes imaginar. Pero ¿qué pasa? Que los educandos no saben buscar información en bibliotecas, entonces los estudiantes no saben utilizar, investigar
y no saben utilizar una biblioteca y no hay un programa previo que diga vamos a enseñarle a los estudiantes en el primer año del bachillerato a investigar en la biblioteca. En cambio, a mí me pasó que yo me enamoré de la secretaria de la biblioteca de la universidad. No, muchacho, hubieras visto. Ahí aprendí todo lo que tenía que aprender de clasificación en biblioteca. Aprendí, mira, me volví bibliotecólogo de paso. Me enamoré de la secretaria de la biblioteca, que era la más bonita de la facultad. ¿Eh? Por cierto, me acordé de ella hoy. No voy a decir el nombre porque me puedo meter en un lío grande con alguien que vive conmigo. Entonces, en esto es importante poder utilizar la biblioteca con inteligencia, acceder, por ejemplo, a las bases de datos. La gente no sabe utilizar una base de datos. Al no saber utilizar bases de datos no pueden tener fuentes confiables, porque la mayoría de la información está en repositorios que hay que aprender a utilizar. Mira, yo veo los computadores de muchos de mis amigos que no conocen cómo organizar los archivos. Y tienen los archivos que Dios mío, para poder buscar, ni con inteligencia artificial busca la información que tienen metido en los archivos raíces de sus computadores, porque es un desastre, no saben clasificar. Entonces hay que aprender a poder utilizar las bases de datos y buscar en las fuentes confiables para investigar. Y si nosotros logramos promover la evaluación de la información, que es importantísimo, evaluar la exactitud de la información, la vigencia de la información, la relevancia de la información, de tal manera de quitarle muchos de los sesgos nuestros y de la gente que está con nosotros en el proceso de identificación y animarlos a referenciar cruzadamente. A veces el error que comete Arnaldo lo corrige Francisco. A veces el error que cometemos nosotros lo corrige María del Carmen, porque se cruza la información. Y entonces se busca, y por eso este foro es tan extraordinario, porque además, como ustedes saben, mucha gente se conecta después, escuchan la información que proveemos en este programa y empiezan a cruzar información entre lo que se escuchó aquí y lo que pueden buscar a través de las búsquedas importantes. Pero eso sí, una de las cosas que ocurre es que mucha gente agarra la información y es el problema que están viendo con ChatGPT y se olvida que hay una cosa que se llama derechos de autor y se olvida de que hay algo que se llama plagio y se olvidan de que hay algo que se llama derechos de propiedad intelectual. Y al no comprender eso, no dan crédito a quienes fueron los creadores originales de la información que están utilizando. Entonces allí estamos fallando nosotros los educadores. A veces yo hago ejercicio, mi amigo Francisco no me deje mentir, yo vengo y le digo a la gente, por favor, también creo que ha pasado con ustedes que están escuchando, está Jordana que se conecta desde Caracas, estoy seguro que se acuerda de eso porque ella tomó conmigo formación de facilitadores y yo vengo y digo, por favor, escriban la definición de, escriban el concepto de. Y es interesantísimo porque la mayoría de las personas cuando yo le pido que escriban un concepto no tienen la menor idea de cómo se escribe un concepto. Entonces empiezas y yo le digo, ajá, dime tu concepto. No, yo creo, tengo la idea de que es, Dios mío, un concepto, es un concepto. Tienes que aprender a conceptualizar y para eso tienes que tener la capacidad de síntesis. Si nosotros no tenemos capacidad de síntesis, los conceptos no van a aparecer nunca. Entonces, podemos crear conceptos con base en las fuentes que hemos revisado, pero tenemos que tener la capacidad de tener el pensamiento crítico para establecer las conexiones y resolver el dilema que se nos presenta a la hora de que nos pidan un concepto. Ya yo te digo, a ver, Francisco, pregúntame el concepto de cualquier cosa que tú quieras. El concepto de tesauro. El concepto de tesauro.
El concepto de tesauro. El concepto de tesauro no lo sé. Mira, esa es mi respuesta perfecta a la hora que me preguntan un concepto. No lo sé. ¿Podríamos aprenderlo juntos? Podemos, claro. Y entonces yo te puedo decir, mira, a mí me suena que tesauros tiene que ver con palabras. Correcto. A mí me suena que tesauros lo he escuchado cuando veo diccionarios. Entonces tú me vas diciendo, mira, sí. Entonces me dices, oye, sí, sí, ya me diste dos, sí, ya me diste un camino, pero yo prefiero decir que no conozco el concepto antes de meterme en camisa de once varas, de estar dando un concepto que no es el concepto correcto. Ya. Pero la gente empieza a tirar flecha y a decir algo que ni concepto es una idea, una somera idea. Entonces, por eso es importante que los facilitadores le proporcionemos a nuestros estudiantes la retroalimentación correcta y el apoyo para resolver los dilemas que se le presentan a la hora de practicar la búsqueda de información, porque entonces la respuesta más fácil para mí, Arnaldo me hizo una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste en esta sesión, Arnaldo? La parte de la intuición. Ajá, ¿qué fue la parte de la intuición? ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste acerca de la intuición? Que si no consideraba que era valioso considerarlo dentro del proceso de alfabetización de la ¿Y información. cuál fue mi respuesta? Bueno, recuerdo que me dijiste que yo había dado mi opinión previa y que de alguna manera Así es, no me metí en lío de darte un concepto, porque ¿para qué te voy a dar un concepto si ya tú tienes una idea de lo que es la idea utilización? preconcebida. Claro, es cierto. Entonces, la mayoría de las veces la gente se pone brava conmigo porque me pregunta un concepto y yo digo, ¿qué opinas tú? Claro. ¿Cuál es el concepto que tú tienes? Porque yo prefiero construir con base en las ideas que se produzcan en la sala, estar dando el concepto yo, porque entonces van a decir, Adrián dijo que eso es. Muchas personas te otorgan una autoridad que tú no estás pidiendo. Entonces yo prefiero renunciar a la autoridad y decir, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es tu concepto? ¿Cuál es lo que tú? Y le pregunto a Francisco y le pregunto a Jordán y le pregunto al otro y entonces juntos construimos un concepto de lo que es, cada uno se lleva el concepto para seguirlo construyendo juntos. Bueno, por cierto, voy a aprovechar ahorita que la palabra esa que dijo Francisco, yo tampoco sé qué es y lo busqué en Google y me quedé más perdido todavía. O sea que con Francisco, por favor, no me dejes en la duda. Habla de un instrumento terminológico de no sé qué cosa para convertir el lenguaje tal cosa en otro lenguaje. Me quedé perdido, igual, con concepto y todo. Claro, porque lo que pasa es que es un concepto que proviene del ámbito de los diccionarios. La bibliotecología, exactamente. Yo no sé si, bueno, cuando yo acudía frecuentemente a la biblioteca de la Universidad Central de Venezuela y, bueno, cuando estaba ya en el extranjero también, y justamente una de las cosas más importantes en ese momento, como lo sigue siendo también al día de hoy, es saber clasificar justamente la información. Entonces, cuando teníamos un tema, muchas veces no bastaba el autor, porque entonces justamente cuando tienes el autor, pues llega más fácil a la información, pero muchas veces no tienes el autor de un determinado tema. Tienes que ir al temario, tienes que ir a la gran variedad de temas que están relacionados con ese aspecto que quieres investigar. Y ahí entonces para mí era muy útil el tesauro de la UNESCO, que es un tesauro universal, vamos a llamarlo así, que es entonces una guía de términos que te permiten a ti ir seleccionando justamente los términos más adecuados que se acerquen a tu búsqueda. Porque muchas veces sucedía que buscando un determinado término, resulta que terminabas no sé, pues estabas buscando algo de sociología y la biblioteca, las fichas esas que uno tenía que consultar,
lo llevaban a cualquier otro ámbito, ¿no? Cualquier otro temario. Entonces, la importancia era saber si yo buscaba un término adecuado, probablemente llegaba más rápido a mi fuente de consulta, pues, ¿no? Eso es un tesauro. Un tesauro es como unos términos, pero un diccionario. Un diccionario de términos, ¿no? Pero para efectos de búsqueda bibliográfica. Gracias. Ya puedo irme a dormir porque ya aprendí algo. Qué bueno que ya, pero no te vayas ahí todavía a dormir, que todavía no hemos terminado el programa. Todavía no. Muy bien, ahí te regalé 2 definiciones de tesauro para que te la lleves a tu casa. Muy bien, pero fíjate qué interesante lo que quise decir precisamente, el humillarte y decir no sé, pero creo que nos permite construir la información. Si tú te crees el poseedor de la verdad, entonces vienes y de bocón dice yo, tesauro es. Y entonces viene el estudiante y te dice, mire, yo creo que usted tiene que leer esta información que aparece en la enciclopedia británica, en no sé cuánto, uy, cabeza. Y entonces ahí pasaste un momento cercano del tercer tipo por no darle tu apoyo a los estudiantes, sino querer demostrar lo mucho que tú sabes. Claro. Aquí hay que aplicar lo que llaman el andamiaje del conocimiento, que es el diseñar experiencias de aprendizaje que aumenten gradualmente en complejidad y que vayan desafiando a los estudiantes para que desarrollen la alfabetización de manera incremental. Si quieres que ellos aprendan, de otra manera va a aparecer algo así como un aprendizaje por extrusión. ¿Ustedes conocen el aprendizaje por extrusión? Por extrusión. Como un embudo. Toma esto. ¿Qué va a pasar? El estudiante no va a aprender nada, porque lo que pudo ser una tarea simple, que avanzara gradualmente, fue una tarea complicada. No compleja, complicada. Y si tú complicas, la mejor forma de complicar la cosa es explicarla. La mejor forma de complicar las cosas es explicarla. El que explica, complica. En cambio, el que demuestra, simplifica. Si nosotros le permitimos al estudiante que avance gradualmente, entonces, a través de la colaboración, a través del diálogo, a través de la discusión de las ideas, empieza a promoverse el pensamiento y se empiezan a abordar las enormes cantidades de información con un punto de vista crítico, de tal manera de que se pueda administrar y filtrar la información para que sea más efectiva. Si nosotros educamos a nuestros estudiantes a administrar y filtrar la información de manera efectiva, le permitimos que los resultados de las búsquedas pasen por un embudo que le permiten dar el fruto que ellos quieren. Pues si no, no pasan por un embudo, pasan por un oleoducto. Cuando ustedes ven los enormes oleoductos, entonces se dan cuenta que es enorme la cantidad de flujo que pasa por ahí. Eso el estudiante no sabe manejar tal cantidad de información. Y si la información es avanzada, entonces no sabe cómo hacer para utilizar marcadores, para utilizar las anotaciones, para utilizar las mismas plataformas digitales que tiene para organizar la información. Yo, por ejemplo, que utilizo los mapas mentales, de verdad me quedo asombrado. En estos días estaba buscando una información acerca de una clase que tuve por allá en los años 90 y encontré los mapas mentales que realicé durante la clase. Mira, estamos hablando de que tienen oye, van a tener 30 años. Mapas mentales de 30 años atrás. Y yo recordé la clase como si hubiera sido hoy. Porque estaban hechos con palabras clave, estaban hechos de tal manera de que yo me había alfabetizado mediáticamente.
Y entonces pude analizar la información que me provee el mapa mental ahora a la luz de la nueva formación que ya tengo. Como el mapa está en una sola página, toda la información viene a mí. Si yo integro herramientas tecnológicas, todavía es más fuerte, porque entonces el mapa mental que yo tenía, originalmente lo había hecho a mano, después lo había pasado al Mind Manager, pero les voy a decir que ese era el Mind Manager que usaba Pedro Picapiedra. Y ahora yo tengo la versión nueva del Mind Manager. Entonces ahora la nueva versión hizo así, se tragó la versión anterior y me saca el mapa, que es una maravilla. Utilizar las herramientas tecnológicas, y eso es lo que hace mi querida María del Carmen, proveyéndole a sus estudiantes las herramientas para que puedan navegar y aprovechar los recursos de manera efectiva. Y estamos hablando, por ejemplo, el caso de María del Carmen, también Carlos Urbina. Estamos hablando que se lo provea a estudiantes. En el caso de María del Carmen, los estudiantes de ella siempre tienen más de 48 años. Así es 49. ¿Cuánto es la cosa? 55. A más de 55 años. En el caso de Carlos Urbina, él tiene estudiantes de más de 80 años que están usando tabletas y teléfonos celulares y dejan a todo el mundo con los ojos blancos y sin vista. ¿Por qué? Porque empiezan a valorar la curiosidad. Y tanto María del Carmen como Carlos alientan a los estudiantes a explorar, a preguntar, a buscar sus intereses. Ya olvídate de los intereses tuyos como docente, los intereses del estudiante. Y entonces empieza lo que se llama el aprendizaje autodirigido. Entonces cada uno empieza a investigar de forma independiente y las experiencias de aprendizaje están basadas en la pasión del estudiante y no en el interés del docente. A mí me preguntas, Adrián, ¿de dónde sacas tú los temas que presentas en tu programa? Yo indago, busco en las bases de datos temas que están, que las personas de esta edad, en este rango, en esta demografía, y empiezan a aparecerme, y de los temas que me presentan, voy seleccionando los temas. No es el tema que Adrián quiere, es el tema que yo siento que va a tener interés para las personas, con base en la información que me proveen. Si yo voy a querer que los programas sean de los temas que yo prefiero, entonces voy a tener una serie de personas aquí que solamente se parecen a mí. Lo bueno de los grupos que se forman con nosotros es lo maravillosamente diversos que son. ¿Cuál es la coincidencia? El interés por el aprendizaje acelerado. Además, yo este año cumplo 71 años y lo que más me agrada es la sensación de que busco mantenerme actualizado y me adapto a los tiempos. Si nosotros además nos volvemos a hacer 55, Arnaldo. No, 71 más los 57 que tiene mi corazón son como 120 y picote de años que tengo yo. Además, es importante el enfoque interdisciplinario. La gente dice, oye Adrián, pero es que los entrevistados tuyos cada semana vienen de una disciplina totalmente diferente. ¿Tú qué crees? ¿Que yo los busco para que se parezcan a mí? Al contrario, lo que busco es gente que venga a... Nosotros aprendamos con ellos, pero que sean interdisciplinarios, para que no nos limitemos a los temas y disciplinas únicos. De hecho, en el programa de formación de facilitadores virtuales que nosotros desarrollamos, tenemos 5 disciplinas. Alexa, stop. Tenemos 5 disciplinas y estamos en este trimestre estamos trabajando una sexta que es liderazgo, dedicado a mi amigo Francisco. Y los 5 disciplinas son aprendizaje acelerado, aprendizaje organizacional,
innovación y creatividad, trabajo en equipo y cooperación y herramientas de negocio y venta. Esos son las 5 disciplinas que trabajamos en nuestro programa de formación de facilitadores virtuales y ahora estamos trabajando liderazgo. Ahora, esa capacidad es la que nos permite fomentar una mentalidad de crecimiento y promover el aprendizaje toda la vida. ¿Les gustó la conversación de hoy acerca de la alfabetización informacional? Absolutamente sí. Recuerden encontrar esta grabación en mi canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín, con C-O-T-T y latina N. Gracias.